Ajul, Felawen y Midawen. Bienvenidos a la hora de la verdad aquí en este nuevo canal digital, Al-Kahai Televisión. Entramos de lleno con un tema que es kafkiano, vergonzoso. La verdad es que es surrealista, como ustedes van a comprobar próximamente y cronológicamente. Voy a hablarles de un suceso que ha durado más de 3 años. Más de 3 años en los que una señora, Dolores María Campos, legítima titular de una vivienda de protección oficial en la zona de Los Alonso, en Arrecife, y digo titular desde hace 32 años, de repente se vio envuelta en una larguísima batalla legal. No legal en el sentido de que había que esperar a que se dictara sentencia, sino que, por un lado, se vio sometida a todo tipo de vejaciones, de humillaciones, de situaciones desagradables, desaires, desprecios, por parte de las instituciones presuntamente competentes. Hablo del Ayuntamiento de Arrecife, de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, de la Policía Local de Arrecife, de la propia Policía Nacional e incluso, para más remate, de los tribunales de justicia. 3 larguísimos años de calvario, de sufrimiento, de padeceres, de agravamiento de sus patologías médicas, un largo calvario que cualquiera no habría podido aguantar. 3 largos años en los que ha estado batallando, suplicando, rogando incluso a las más altas instancias políticas que dieran una solución a un tema que ya estaba clarísimo desde el principio. Por eso insisto en lo de kafkiano. Pero claro, no voy a yo a alargarme contándolo, ya lo voy a comentar poco a poco con su testimonio y con los documentos pertinentes, cómo ha sido el resumen de 3 largos años y lo que es la antesala de lo que todavía pueda ocurrirle en los próximos meses. Primero que nada, hablamos. Esta señora, como decía, titular de una vivienda de hace 32 años en la zona de Los Alonso, en la calle Palencia número 3, de repente un día, pues deja su vivienda a cargo de una amiga, llamémosla así,
se marcha una semana a Gran Canaria y cuando vuelve su casa está ocupada. Brevemente nos decía esto ella, que no quiere hablar mucho en relación a esa extraña situación al principio. Esto fue lo que nos contaba Loli Campos. Falleció, me fui 4 días a Gran Canaria, ella se ofreció a cuidar la casa. Y bueno, pues a partir de ahí, a la vuelta de Gran Canaria, ya no me dejó entrar más a mi casa. Me quedé en la calle. Lo primero que hizo la señora Loli Campos fue, lógicamente, denunciar los hechos ante la Policía Nacional. Estaba en la puerta de su casa, no la dejaba entrar, le habían cambiado la cerradura. ¿Qué hizo? Llamó a la Policía Nacional y esperó allí, en el edificio, a que llegase. Lo que ocurrió luego fue, insisto, como dije al principio, kafkiano. ¿Por qué? Porque los agentes de la Policía Nacional, según su testimonio, en vez de atender su denuncia, lo que hicieron fue escuchar la versión de la ocupante ilegal, lo recalco, de la ocupante ilegal, y al parecer, al final, casi le dan la razón a la ocupante ilegal y casi denuncian a Loli Campos, a la legítima titular, como si ella fuera la ocupa. Las cosas se enredó tanto que incluso se llegó a perder el atestado policial. Algo surrealista. Esto nos comentaba la propia Loli Campos. Acto seguido, pues se llama a la Policía Nacional y bueno, la peor situación fue el primer momento en el que la policía me deja en la calle, me trata de una forma bastante prepotente. De hecho, la pregunta que me hicieron fue dónde había dormido yo la noche anterior. Les pedí la identificación, me sentí como ciudadana bastante desprotegida y me sentí como que yo era la ocupa delincuente. Así me trató a mí el comienzo del inicio de la ocupación ilegal de mi casa. Así me sentí. Vuelvo y repito, yo me sentía la delincuente, yo me sentía la que he hecho algo malo, ¿no? Entonces fui paso por paso y el primer paso fue ir a la comisaría, solicitar el tema que se supone que debe hacer toda la policía de unas diligencias, un atestado, no me salía la palabra, un atestado de los hechos ocurridos, aún yo habiéndole dicho a ellos que obviamente todo eso se llevaría a cabo delante de un juez, obviamente. Y me encuentro con el resultado de que no hicieron ningún atestado. Es verdad que buscaron 2 de ellos porque se preocuparon un poquito, porque sabían de que no había nada, o sea, los compañeros que estuvieron aquí en ningún momento abrieron ningún atestado. Cierto es que aparecía el nombre y apellido de la ocupa porque me lo sé, obviamente, pero sí es verdad que en ningún momento hicieron ningún atestado. Entonces yo en ese momento contacté con mi abogada y obviamente había que hacerlo vía judicial. Tras ver vulnerados sus derechos, lógicamente la señora Loli Campos se dirigió al Ayuntamiento de Arrecife, ya que ya estaba empadronada en la vivienda desde el año 1993. Sin embargo, una vez llegar ante la funcionaria Pilar Machín, se encuentra con un muro. Y es que hay una situación curiosamente, digamos, surrealista, no sé qué término decir, para explicar cómo es la situación de los empadronamientos en el Ayuntamiento de Arrecife, que creo que no es el único consistorio. Y es que en una misma vivienda, curiosamente, puede estar empadronado su titular, se puede empadronar el ocupa y se puede empadronar cualquiera que diga que iba allí, aunque no demuestre que sea cierto. O sea, varias personas pueden estar empadronadas en la misma vivienda sin tener que acreditar en ningún momento que realmente viven allí. Pues esto fue lo que se encontró la señora Loli Campos cuando habló con la funcionaria Pilar Machín, que al parecer dice que eso es habitual y según la propia denunciante, señala que la funcionaria municipal casi la tachó de ocupa a ella. Con lo cual hubo sus más y sus menos, e incluso la propia funcionaria, según relata la denunciante,
le dijo, pues nos veremos al juzgado, como si fuera algo habitual. Eso nos decía la señora Loli Campos. Vamos a ver, yo voy a intentar de recordar detalle por detalle, porque para mí han sido 4 años muy, muy duros y espero superarlo poco a poco porque... Bueno, el tema es que yo me dirigí al ayuntamiento, pregunté por la persona responsable, perdón, las persianas, que está todo roto en la casa. Entonces me dirigí a la señora Pilar Machín, le dije que yo era la propietaria, adjudicataria en este caso, desde hace 32 años aproximadamente, de mi casa, de mi hogar, donde hemos vivido mi niña y yo, y me dice que, le dije que había una yo le dije que había una amiga a la cual yo había ayudado, que había un juicio por precario, nunca por ocupa, siempre por precario. Ella se rió de mí. Respuestas de Pilar Machín, todos los propietarios que vienen aquí vienen con la misma historia que usted. Con lo cual, esta señora me dice que ella ocupa, empadrona a quien ella quiere, o sea, que le pregunto si ella está empadronando a todas las personas que van allí de ocupa sin ninguna justificación, sin ninguna investigación, de nada, de nada. Entonces yo volví y le dije, es que ella es una amiga, no es una ocupa, es por precario. O sea, usted ha permitido empadronar a una persona en mi casa sin mi consentimiento, sin llevar a cabo el protocolo a seguir de todo ayuntamiento, como se ha hecho de toda la vida, que incluso viene hasta la policía local a casa de la persona para verificar que efectivamente esa persona vive ahí. O sea, de hecho, a día de hoy, que todavía no he ido por allí, iré con mi orden judicial, ambas dos, tanto la ocupa como yo, estamos empadronadas en la misma casa. Nadie ha hecho absolutamente nada. Y luego, indagando un poco, me dicen que la forma en que la ocupa pudo empadronarse en mi casa parece ser que vía telefónica, que me parece lo más ilegal del mundo mundial, que este es otro tema, Montero, que hablaremos. Sí. Seguiremos hablando. Sí. Sí. Obligada a acudir a los tribunales de justicia, la señora Loli Campos tuvo que hacer acopio de todo su valor, de toda su entereza para poder soportar esta situación. Pero hubo otro momento más que también le pareció de película. La propia policía local de Arrecife, repito, la propia policía local de Arrecife le dijo a la legítima titular, a Loli Campos, de que esa vivienda no era suya, sino que era de la que la estaba ocupando ilegalmente. O sea, que la ocupa al final era la legítima titular de la casa. Pues la señora Loli Campos tuvo que recurrir hasta en 3 ocasiones, aguantando amenazas por parte del agente policial de turno, hasta que le dijo, mire usted el carnet de identidad, a quién corresponde la casa. Y a la tercera ocasión, por fin, la policía local de Arrecife se percató de su error y dijo, sí, tiene usted razón, la ocupa es la otra. Pero claro, había que insistir una y otra vez, porque siempre todo tiraba como que la mala era la legítima titular de la casa. Esto nos decía la propia señora Loli Campos. Efectivamente, pasan 3 días, qué casualidad que me llama la policía local a mi teléfono y pregunta por mí, le digo que sí que soy yo y me dice que yo no soy la dueña de la casa. Es decir, como que yo soy la ocupa, que la ocupa es la propietaria de la casa y la que vive en mi casa. Y yo por tercera vez y ya de forma impotente les tuve que decir, señora gente, si hace falta me presento ahí en la oficina de ustedes, le enseño mi DNI, me ven a mí, que yo soy Dolores María Campos Hernández, adjudicataria de mi vivienda, no la otra señora. Pero me querían dar de baja en mi padrón después de 32 años, o sea, y dejarla a ella. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa con Pilar Machín? Porque esta señora está bastante implicándose en cosas irregulares, bastante. Me dio un trato muy mal y de hecho ha sido muy prepotente, me hizo hasta llorar en la situación en la que yo estaba en ese momento y lo que me esperaba. Porque con la policía local, vamos, 3 veces tuviste que insistir en que tú eras la legítima titular y que no te encontrabas hasta que al final por fin miraron el carnet. Le dije que por favor siguieran mirando, yo dándole por tercera vez, y no exagero ni miento, dándole por tercera vez mi DNI,
policías locales. Y yo, señora gente, por favor, insisto usted, por tercera vez dice, ay, sí, es verdad, aquí aparece usted. Digo, entonces, ¿quiénes aparecemos? Dice, no, aparecen las dos en la misma casa. Tras un año de dura lucha por sus derechos, por sus justos derechos, y tras una larga batalla judicial, por fin llegan los primeros frutos. Exactamente el día 29 de julio del año 2022, el juzgado de primera instancia número 2 de Arrecife, en su sentencia 134/2022, señaló lo siguiente, leo textualmente: debo condenar y condeno a la demandada a dejar el inmueble sobre el que versan las presentes actuaciones libre, vacío y a disposición de la actora, bajo el apercibimiento de que en caso contrario se procederá a su lanzamiento en la correspondiente ejecución. Bien, esa es la sentencia, repito, del juzgado de primera instrucción número 2 de Arrecife. Le dio la razón, lógicamente, a la legítima titular, a la señora Loli Campos. Bien. Esta era la reacción inicial de la propia titular de la vivienda. Ya pongo todo en manos de abogado, gano primera sentencia en Arrecife. Sin embargo, la ocupante ilegal de la vivienda, pues presumiendo en cada momento de una presunta vulnerabilidad, pudo pagar abogados, procuradores y recurrir la sentencia. Motivo por el que se llegó a la Audiencia Provincial de Las Palmas. Leo la sentencia del día 14 de julio del año 2023. La sección quinta de la Audiencia Provincial, en su sentencia 552/2023, desestimó el recurso interpuesto por la demandada María Soledad Guillén Ascensión, alegando que no concurren las infracciones procesales alegadas por la parte recurrente referidas a la inadecuación de procedimiento seguido, inadmisión de pruebas propuestas por la demandada, ni la del fondo referido a la falta de legitimación activa, confirmando la sentencia que la acción ejercida por la parte actora es la de desahucio por precario, que ha sido sustanciada conforme a lo dispuesto legalmente por los cauces del juicio verbal a tenor del artículo 250.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal, pretendiéndose la recuperación de la plena posesión de una finca urbana cedida en precario a la demandada. Fallando el alto tribunal que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Soledad Guillén Ascensión, que confirmamos condenando a la parte apelante al pago de las costas procesales devengadas en esta alzada, con el añadido de que el día 17 de julio del 2023, 3 días después de la sentencia, el juzgado de primera instancia número 2 de Arrecife, en procedimiento 138/2022 sobre ejecución provisional, reseñó que debe mantenerse la fecha señalada por diligencias de ordenación de fecha 6 de julio para el próximo 28 de julio a las 10:30 horas. Esto es lo que ocurría. Esta fue la sentencia firme, lo recalco, firme de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Y quedaban unos días para ejecutarse, como decíamos, a finales de julio del año 2023. Sin embargo, de repente, todo se queda parado. En este momento, cuando va a hacer un pequeño hincapié en que, pese a que la defensa de la señora Loli Campos fue férrea para conseguir estas dos sentencias,
también hubo sus más y sus menos.